¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Las Tlaltepuchi. Las Tlaltepuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se les relaciona con las brujas. Las Tlahuelpuchis son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los dioses les han concedido un don que algunas usan de manera maliciosa. Ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad, específicamente cuando tienen su primera menstruación. Es ahí cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica, logran desarrollarlos por completo, hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Se dice que una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Aún hoy en día, se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse y acercarse. Las Tlahuelpuchis son territoriales, y a diferencia de las brujas en otros lados del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupos. Se reconocen unas a otras, aun cuando presenten su forma humana, y guardan su distancia respetando el territorio de cada una, pues son sumamente agresivas. Únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro común que en solitario no podrían sortear. Las Tlahuelpuchi no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por algún pariente a otras personas. Las Tlahuelpuchis se alimentan de sangre humana, pero por sobre todas las sangres, prefieren la de los niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas y a quienes acechan en forma de animal, o si la situación lo exige, en forma de neblina que se filtra por puertas y ventanas. Se dice también que las Tlahuelpuchis pueden usar poderes hipnóticos con los moradores, logrando que se duerman profundamente, o volver su sueño más pesado para evitar que despierten. Para tal propósito, echan su fétido vaho a la cara de los infortunados. Hay que tener mucho cuidado cuando más frío y lluvioso sea el clima, pues es entonces cuando más ganas tienen las Tlahuelpuchis de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, las Tlahuelpuchis se convierten en mujeres, chupan al infante y salen presurosas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta que el pequeño presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello. A veces, cuando una persona está bajo la hipnosis, pierde el juicio y se aventura a caminar sin tener conciencia del lugar por donde transita, llegando incluso a quitarse la vida. Los poderes de las Tlahuelpuchis son intransferibles. No se los pueden pasar a ninguna persona, y tampoco se heredan. Pero si una de ellas llega a ser asesinada, el asesino será convertido en Tlahuelpuchi. Se dice que a las Tlahuelpuchis les gusta chupar la sangre de los bebés y de los niños, porque en esa edad, la sangre es más deliciosa. Generalmente la aparición de las Tlahuelpuchis sucede entre la medianoche y las 4 de la mañana. Para llevar a cabo el ritual de transformación, las Tlahuelpuchis preparan el fogón de su hogar con madera de capulín, al que agregan raíces de agave, copal y hojas secas de suapatle, la planta medicinal de la mujer, que desde tiempos prehispánicos propicia el coito e induce al aborto.
Una vez listo el fuego, las mujeres caminan sobre él 3 veces, de norte a sur y de este a oeste. Después se sientan en dirección al hogar donde habita su víctima, mientras de su cuerpo se desprenden las extremidades. Se les puede ahuyentar colocando una cajita de agujas, un cuchillo, alfileres, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas debajo del tapete o de la cuna de los niños, pues se sabe que las brujas detestan el metal. Un espejo cerca de la puerta también ayudaría, y una cubeta de agua es un repelente contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las mujeres chupadoras de sangre es envolver dientes de ajo en una tortilla, la que se coloca sobre el pecho del bebé, o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cuna. Antiguamente, cuando se descubría una mujer Tlalhuelpuchi en una comunidad, se le sometía a juicio popular y se le ejecutaba sin más trámite. La leyenda urbana dice que la última ejecución de una Tlalhuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece. Hermano fantasma. Mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar, con un marco de madera sobre una base de bloques de hormigón. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa, esta es la que más recuerdo. Le pasó a mi hermano hace unos 10 años. Mi hermano y sus mejores amigos comenzaron una banda en el garage. Solían reunirse los domingos por la tarde y practicaban hasta altas horas de la noche. Ese era el momento en que generalmente me iba a la cama, pues trabajaba en el turno de noche. Ocurrió a fines de otoño, por lo que los días se estaban acortando. Acababan de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a su amigo para que pudieran cargar el equipo. Todos habían salido del sótano. Lo malo era que tendrían que caminar hasta la puerta trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que se le había olvidado su teléfono, así que tomó la decisión de regresar. Nuestro sótano no es un lugar muy limpio, ni tampoco el más agradable. Hemos tenido más de un accidente ahí abajo. La caldera y la unidad de calefacción están justo en medio del garage. Entonces, cuando mi hermano regresó, estaba a punto de tomar su teléfono cuando de pronto, por el rabillo del ojo, lo vio. Era una figura sombría, justo en su visión periférica. Un sentimiento de temor e inquietud se apoderó de mi hermano. Nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra, debías decir una oración rápida o maldecirlo. Mi hermano eligió lo segundo. «Oye, no tengo tiempo para estas tonterías», le dijo. Luego comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras. Cerró las puertas y apagó las luces mientras salía. El último interruptor de la luz está en el lado opuesto de la puerta principal. Afortunadamente la puerta estaba abierta y la luz de la farola inundaba la sala de estar con su luz. Mi hermano dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio la vuelta. Cuando pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció, al igual que el resto de la casa. Al salir, tiró de la puerta y la cerró detrás de él, aún sosteniendo su teléfono con una de sus manos. Después bajó trotando por los pocos escalones del porche. Caminó hacia la puerta de la entrada. Cabe
Cabe mencionar que nuestra casa se encuentra lejos de la calle principal. Tenemos un gran patio delantero, pero no hay garage por la parte de atrás. Cuando la brecha entre él y su camioneta cargada con sus amigos se hizo más corta, sonrió y se recriminó en su cabeza, enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón. Se sentó al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento, cuando uno de sus amigos habló. «Oye, espera, ¿qué hay de tu hermano? ¿Viene con nosotros?» «¿Qué quieres decir? Fue a trabajar temprano esta noche, ya se fue. ¿Ves su auto en alguna parte? No, ¿verdad?» La siguiente pregunta que hicieron le congeló la sangre. «Bueno, si tu hermano no está, ¿quién caminaba detrás de ti cuando salías de la casa?» La leyenda del cuarto rey mago. Hay una leyenda que, sin ser parte de la revelación, nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Se cuenta que había un cuarto rey mago, Artaban, que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo, pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personitas que iban solicitando de su ayuda. Este rey mago las atendía con alegría y diligencia, e iba dejándoles una perla a cada uno. Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables, y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas, y luego procedía a su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desvalido. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros magos, y el niño había huido con sus padres hacia Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago siguió buscándolo, ya sin la estrella que antes lo guiaba. Buscó y buscó y buscó, y dicen que estuvo más de 30 años recorriendo la tierra, buscando al niño y ayudando a los necesitados, hasta que un día llegó a Jerusalén, justo en el momento que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo, reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor, la sangre y el sufrimiento, podía ver en sus ojos el brillo de la estrella. Aquel pobre miserable que estaba siendo ajusticiado era el niño que por tanto tiempo había buscado. La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo, aunque aún guardaba una perla en su bolsa. Ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño, que ahora, convertido en hombre, colgaba de una cruz. Había fallado en su misión, y sin tener a dónde más ir, se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado 3 días cuando una luz aún más brillante que la de la estrella llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago, cayendo de rodillas ante él, tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús le tomó tiernamente y le dijo: «Tú no fracasaste. Al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo y me vestiste. Yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste, pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo
es tu recompensa. La carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre. Habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre mujer lo mucho que ya había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión, y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de su casa. Al siguiente día, las metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle, para contarse unas a otras 1000 versiones diferentes de la misma historia. Pero solo una de ellas crispó los cabellos de las demás. La más persinada santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa, reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre, donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena de la noche anterior, la vieja había quedado en cama, y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte anda buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero, así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por si sí o por si no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo. Cantaba muy alegre, bien fuerte para que todos lo escucharan, pero de pronto, un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió de una todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que, a muy corta distancia, se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre anciana estaba en cama por su culpa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. El manicomio abandonado. Era mi primer día de trabajo en una institución psiquiátrica, como personal de limpieza. Mi turno sería de noche. Debía tomar el tren, ya que el lugar quedaba no tan cerca de donde vivía. Entusiasmado le conté a mi hermano sobre el empleo, pero su respuesta no fue de alegría, sino de asombro. ¿Estás seguro que se trata de ese manicomio? Yo, extrañado, le respondí que sí.
y le pregunté por qué estaba tan asombrado. Lo que me respondió me descolocó por completo. Es imposible. Ese manicomio está abandonado hace años. Después de «¡Basta!», interrumpí, pensando que se trataba de una broma para hacerme espantar. Le contesté: «Se me hace tarde. Adiós, deséame suerte, hermano». Y sin intercambiar más palabras salí corriendo a tomar el tren. Era una noche de tormenta. Qué mala suerte la mía. Estaba empapado por el agua. Al llegar ahí, vi al gigantesco hospital. Su fachada era muy antigua y un poco deteriorada. El personal médico, enfermeras y demás trabajadores eran un poco extraños, algo silenciosos, pero me dieron amablemente la bienvenida. Sin demorar mucho más, empecé a recorrer limpiando los pasillos. Eran largos y algo oscuros. El ambiente era muy frío. Había algo en ese lugar que me incomodaba y me hacía sentir extraño. Después de algunas horas limpiando, ya era medianoche y se terminaba mi turno. Solo me faltaba limpiar el pasillo donde se encontraban las habitaciones de los pacientes, y después de eso, por fin podría irme a casa. Al llegar, lo que observé desde la ventana me dejó aterrorizado. Allí estaban los médicos y enfermeras, aplicándole una serie de torturas a esas pobres personas que permanecían atadas a una cama de pies y manos. Otros con chalecos de fuerza, tenían la cara cortada, aparatos atornillados en la cabeza, a otros les faltaban los ojos, otros estaban mutilados, había sangre por todas partes, oía gritos de terror. Aterrado grité para que dejaran en paz a esa gente. Ellos se dieron la vuelta y con un rostro siniestro, fijaron sus ojos en mí, y sin contestar una palabra, solo empezaron a reírse. Enojado quise advertirles que se detuvieran, pero en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron ante mí. Todo lo que había visto ya no estaba, ni los pacientes, ni los médicos, ni enfermeras. Nadie se encontraba ahí. Temblando de miedo, empecé a correr por esos interminables y oscuros pasillos. Sentía risas y gritos, llanto y dolor. Veía almas torturadas pidiendo auxilio. Todo era muerte a mi alrededor. Cuando todo ese horror había terminado, investigué acerca de ese lugar maldito, del cual mi hermano me había advertido, y lamenté no haberlo escuchado. Muerte y torturas en un hospital psiquiátrico de Gran Bretaña, año 1920. En el hospital psiquiátrico de Gran Bretaña, muchos pacientes fueron asesinados por los mismos médicos y enfermeras del sanatorio, que luego del homicidio a sus pacientes, se suicidaron tirándose del último piso del edificio, al verse descubiertos por la policía. El lugar quedó abandonado desde aquel día. Nadie se ha atrevido a comprar el edificio nuevamente. Las almas torturadas reviven cada noche lo sucedido. Siguen ahí, buscando escapar. La casa embrujada. Matías estaba muy orgulloso del rumbo que estaba tomando su vida. Había empezado comprando una pequeña casa para repararla y después venderla a mejor precio. Tras unos años de realizar esta práctica de forma continua, se encontraba comercializando mansiones. Ahí se encontraba parado, frente a lo que creía su mayor logro, un hermoso caserón de antigua fachada. Estaba esperando por su cliente, mientras admiraba los hermosos ventanales. En eso, observó algo moverse en el interior. Tomó su celular para llamar a las autoridades, pero vio entonces salir un par de pájaros por un hueco bajo la ventana. De inmediato subió hasta el segundo piso, para hacerse cargo él mismo del desperfecto antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación en cuestión, sintió un viento frío que lo hizo tiritar, pero de igual manera lo relacionó con el agujero en la pared. Al avanzar un par de pasos más, notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera, y el viento era demasiado violento para provenir de alguna filtración.
Quiso entonces salir, pero se llevó un gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente casi en sus narices. El golpe fue tan fuerte que no pudo abrirla. Tras varios intentos empezó a agitarse, porque sentía en su espalda un gran escalofrío, y mucho más intenso fue al escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera tras él y una voz cavernosa pronunció su nombre. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo, tan diluido como si no tuviese un solo hueso en el cuerpo, como si fuera tan solo un pedazo de gelatina, temblando al igual que una. Por suerte su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía frente a él. En un intento desesperado por escapar de aquella cosa que lo acechaba, se tiró por la ventana. Al volver en sí, con el rostro ensangrentado, miró hacia la ventana, y aquello aún estaba ahí, mirándolo. Matías entonces dejó escapar sus sueños. Supo que aquella casa ya estaba habitada, y no tenía la sangre fría para exponer a alguna buena persona a la misma experiencia que él acababa de tener. Retiró el letrero de la venta y cerró muy bien la puerta de aquella vieja casa embrujada. La casa del callejón. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos ir. Para ir al baño era una completa odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá, hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo. Era la parte más oscura de la casa, gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, hiciera o no hiciera viento. Algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre, y las luces entrecortadas que se colaban entre sus ramas me jugaban malas pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas de ir al baño, al no encontrar quien me acompañara por esa travesía. Sobre todo porque, al dar un paso fuera de la casa, la puerta detrás de mí rechinaba incesantemente, amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa, que pronto mis hermanos se dieron cuenta, y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera, en ese horrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo se reían. Tirado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volteé para gritar a los árboles que callaran, y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana, pálida y enojada, que maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conserva las marcas de mis uñas. De haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente la habría atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento, mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección hacia mí atravesó su cuerpo en el momento justo en que abrió la puerta.
Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso, jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía. Era como si no estuviera ahí, tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Tiempo después nos enteramos que en esa vieja casa vivía una viejecita enferma, que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales, y que ella ya no tenía la fuerza para limpiar. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez: «Ni muerta me alejarán de aquí». Cuando murió, todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era una mujer de palabra, cumplió su promesa, y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya. Apariciones. Hace varios días comencé a sentir que algo extraño viene ocurriendo en casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar todavía más. Pero en una ocasión, me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a recorrer la cortina. Cuando me acerqué, me encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirándome con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por un largo tiempo, ya que mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para recorrer la cortina, ni dar un par de pasos hacia atrás. Solo estaba ahí, parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al ver que me causaba tanto miedo. De ese estado petrificado en el que estaba, pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella fue quien me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido aroma. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían algunas raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí. O tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. El árbol del vampiro. La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los 4 continentes
tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a fines del siglo XIX, ahí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además, portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas, ya que aseguran que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía a más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados, descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias?, se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente, uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse unas ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras éste trataba de perderse entre los arbustos, iluminado por un profuso manto de estrellas. Tras de sí iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, este vital líquido no era del tono habitual que todos conocemos, es decir, de color rojo, sino más bien era de un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa. Después, uno a uno los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos ahí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos al tronco, brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte de encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta la fecha. Las leyendas de terror de Oriente expresan que, si esto llega a suceder, probablemente se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con amplia sed de venganza. Amuletos de las brujas. Los amuletos y talismanes son objetos a los cuales se les atribuyen poderes especialmente mágicos y que supuestamente son capaces de brindar suerte, protección, amor, dinero, prosperidad o inclusive mala suerte, terror y la muerte, dependiendo de su uso. Dentro del mundo de las brujas, sea por brujería, la religión Wicca o sus derivados, también utilizan muchas cosas como amuletos, no solo para protegerse ellos mismos, sino para hacer sus hechizos, rituales o hasta repeler el daño que les quieran hacer a ellos. Hay muchas variedades que se han utilizado a través de los siglos dentro de la brujería y cada uno, como ocurre en el zodiaco, por ejemplo, elige el que mejor le corresponde o le brinda mejores beneficios. O también, depende de la situación en que se encuentre. Muchos hechiceros y brujas utilizan su libro de hechizos, donde guardan los registros de sus rituales y encantos, y que para muchos es un libro sagrado que nadie más debe tocar,
formando una particular conexión con el objeto. El pentagrama ha sido muy utilizado por magos y hechiceros a través de los siglos, sobre todo en el ocultismo. Se trata de una estrella de 5 puntas, encerrada en un círculo. Esa la pueden hacer de diversos materiales, como de madera, hilos o estambre, o inclusive pintarla en la tierra, como cuando deben hacer uno de sus rituales. También es intencional si el pentagrama está normal o lo ponen invertido, en cuyo caso tiene connotaciones negativas o dañinas y forma parte de una invocación al Señor Oscuro, o sea, al diablo, como hemos visto en el ocultismo. Un amuleto muy interesante y particular es el llamado nudo de brujas, un talismán de protección capaz de rechazar los conjuros que son arrojados contra su propietario con intenciones malignas. Se forma haciendo 4 brazos de una cruz, los cuales están vinculados con los principales elementos de la magia natural, los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire, así como las 4 direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. Alrededor se forma un círculo que recorre los 4 puntos de la cruz del nudo de las brujas, el cual refleja el ciclo de los elementos y el enlace energético entre todas las formas de vida. El nudo de brujas no solo anula los hechizos y la negatividad que te manda otra persona, sino que la devuelve a la fuente de origen, convirtiéndose en un eficaz medio de defensa y ataque. Lo pueden crear ellos mismos, aunque la mayoría son hechos con metal y deben portarlo con ellos siempre, a manera de dije. El hilo o estambre también es importante, porque no solo se puede hacer el pentagrama o el nudo de brujas con él, sino que tiene un largo historial con las brujas dentro de sus hechizos. Antiguamente, los hechizos de ataduras eran una protección, ya que se ataba a un individuo para evitar que dañara a otras personas, o inclusive a sí mismos, y de ahí se fue desvariando al amarre, que se hace a una persona como, por ejemplo, para que cumpla nuestros caprichos, o se enamore de nosotros. La relación del nudo de las brujas con la magia y protección está basada en los antiguos hechizos de ataduras. Se trataba de rituales ancestrales, ejecutados con la ayuda de cordeles de fibra natural, y en ocasiones acompañadas de una pequeña figura o imagen, pero el poder venía del amarre que hacías con el cordón. En la antigüedad también había brujos que usaban huesos como amuletos, los cuales limpiaban y tallaban para cargar con ellos y usarlos en rituales. Por ejemplo, también podían usar huesos para construirse bastones, que servían no solo para apoyarse y caminar, sino guardar ahí su fuente de poder. Existen otros casos como usar madera u otros materiales para crear pequeñas figuras, amarradas también con fibras, hilos y estambres, que podían crear representaciones humanas y crearlas para su uso en rituales, hechizos o también para su propia protección, como por ejemplo, evitar que otros hicieran daño a su familia o al aquelarre. También se acostumbra usar pequeños saquitos o bolsas, en cuyo interior se meten diversos objetos que funcionan como amuleto, ya sea alguna piedra, huesos, objetos de uso personal o hierbas. En el caso de hierbas y plantas, hay muchas que son utilizadas en el mundo de la magia y brujería, que pueden ser portadas en bolsitas como amuletos, para cargar consigo a todas horas, y así estar protegido de otros maleficios, como el mal de ojo. La salvia es una de ellas, ya que siempre se ha utilizado para limpiar la vibra de los espacios, sobre todo de malas vibras y espíritus. Al quemarse, también puede brindar claridad mental y atraer prosperidad a quien la carga. El patchouli es otra hierba que hace maravillas, puesto que a su exótico aroma se le encuentra uso para muchos rituales,
Se le asocia con el amor, la prosperidad financiera y hasta aumentar el poder o atracción para hacer a alguien irresistible. El poleo o pennyroyal es otra hierba a la que se le atribuyen poderes mágicos y que puede ser portada como amuleto de protección y contra el mal de ojo. Algunos lo muelen o ponen hojas secas en una bolsita, y otros la colocan en las entradas de sus casas o negocios para traer la buena suerte y que el dinero fluya. El romero es la planta más usada en rituales de protección y prosperidad, pues tiene poderes muy particulares contra la hechicería y rituales que quieran afectarte. Entre las múltiples ventajas del romero es que ayuda a obtener una mayor claridad mental y estimular la memoria e inteligencia de las personas que la porten o la consuman, aunque también se puede usar en rituales de amor, así como en rituales de amistad. La muñeca de trapo. Cuando entré a la universidad, busqué un piso que estuviera cerca de las instalaciones del campus. Yo venía de una provincia pequeña y era la primera vez que vivía sola en la gran ciudad, lo cual me hacía mucha ilusión. Al final, alquilé un departamento pequeño y con 2 dormitorios, junto a otra compañera que asistía a la misma institución. Entre ambas apenas podíamos pagarlo, pero estaba bien. El barrio era tranquilo, la convivencia pacífica y podíamos ir todo el tiempo a fiestas en la zona, ya que era un vecindario para estudiantes. Un día, mi compañera trajo a casa un curioso adorno para decorar. Era una muñequita de trapo, vestida de manera anticuada, con una falda larga, una blusita blanca y una capa sobre los hombros. Tenía un gran gorro sobre los cabellos, que me recordó a las mujeres del siglo XIX. Lo más extraño es que su rostro estaba en blanco. No le habían dibujado facciones. Mi amiga dijo que se la había encontrado tirada en la calle y, como le pareció bonita, se la había traído al departamento. A mí no me pareció bonita en absoluto, pero de cualquier manera, terminó sentada en una estantería del pasillo, justo afuera de nuestras habitaciones. Esa noche, mi amiga se fue de fiesta mientras yo me quedaba estudiando. Tenía un examen muy importante al día siguiente y no me podía permitir reprobar, y había descuidado bastante mis notas. Mientras pasaba las páginas de mi libro, escuché un sonido afuera, aunque no le di la menor importancia. Cuando algo se cayó al suelo, esta vez sí me espanté y salí a ver qué era lo que pasaba. Las cosas de la estantería se habían caído y encima de ellas se encontraba esa maldita muñeca. Molesta recogí todo y a ella la dejé boca abajo. Me metí de nuevo a la habitación y pensé en tomar una siesta. Mis párpados se cerraban solos y ya eran más de la medianoche. Al poco rato de haberme acostado, escuché que la puerta se abría. Lo primero que pensé fue que mi compañera había regresado. No escuché sus pasos, pero sí sentí como un lado del colchón se hundía, mientras algo se acercaba hacia mí. Algo pequeño y ligero. Cuando abrí los ojos, la muñeca estaba delante de mí y tenía la más horrible expresión dibujada en su rostro. Un rostro tan horrible que me estremezco de solo recordarlo, y que en ese instante me quiso hacer gritar, pero yo no podía moverme. Todo el cuerpo se me había paralizado, y mientras esa muñeca maligna me miraba, escuché una risita aguda que me puso todos los cabellos de punta. Parecía que estaba viviendo una película de terror. «Nadie te escucha», me susurró una voz perversa. Aterrorizada cerré los ojos y comencé a rezar mentalmente, intentando ahuyentarla. Los minutos se me hicieron eternos hasta que, a lo lejos, escuché el sonido de llaves en la puerta. Cuando mi amiga entró, recién pude moverme y corrí hacia ella.
llorando del terror. Al día siguiente, tiramos a la muñeca. Fantasmas en mi casa. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar. Metí a mis 2 perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hacia la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar, vi que la chapa se movía, como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado también, regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernitas a través de la cama. En ese momento se fue la luz. Esperé hasta que volviera. Entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor. Las acomodé para calmarme y, acompañado de mis perros, buscamos por todo el lugar, pero no pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se me pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos, pasé por el comedor y las sillas estaban nuevamente regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido. Al darse cuenta de que lo veía, sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaban frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé, ya no estaban. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo, que pertenecían al niño que se reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No hice más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era, y tampoco he sabido si ha vuelto a la casa, porque decidí a partir de ese momento jamás volver a quedarme solo. Reencarnación. En la religión brahmánica, la reencarnación existe en un ciclo sin fin llamado la rueda de samsara, una especie de vagabundeo por una vida sin propósito ni sentido, un nacer y renacer marcado por las buenas o malas acciones, el karma de cada alma que todavía no se ha liberado de su peso. El hinduismo entiende la reencarnación como un proceso de aprendizaje, lecciones que proporciona la Madre Tierra. Si tus actos han sido negativos, te reencarnarás en cuerpos inferiores, como animales o insectos, incluso en una vida desgraciada. No es de extrañar entonces el respeto de un hindú por la vida, especialmente visible en calles y carreteras, donde deambulan vacas, perros, cabras, gallinas. Nadie mata a un animal. Es por ello que la mayoría de hindús son vegetarianos. Para el hinduismo, la persona acumula experiencias positivas y negativas, acciones buenas y malas durante su vida terrenal. Eso es el peso del karma, el peso de todas estas acciones que determinará y afectará a la reencarnación o renacimiento. La trayectoria de un alma la marca el contenido y sentido de sus actos,
y será juzgada una vez abandonado el cuerpo tras la muerte. ¿Cómo limpiar el karma? Solo los que alcanzan la liberación o unión con el estado de conciencia más alto, el nirvana, y limpian su karma, todas las consecuencias procedentes de buenos y malos actos, llegarán al objetivo final: liberarse de la rueda de samsara, la rueda de las reencarnaciones, para salir del universo material y fundirse con la luz divina que emana de Brahma, el alma universal, convirtiéndose así en parte de ella. Practicar yoga, hacer buenos actos, meditar y rezar son técnicas que utilizan para limpiar el karma y alcanzar el estado de conciencia más alto. El invitado del más allá. En lo que fue la calle del Pendiente, a la que también se llamó Calle de la Llorona, existió la casa de Verónica Herrera, muchacha que despuntaba 18 primaveras y lucía en su mano derecha el anillo de compromiso, preciosa sortija de brillantes que pronto la haría acercarse al altar, en donde en ceremonia inolvidable uniría su destino con Ramón Leal del Campo, caballero de la inajuda familia durangueña, que decía estar emparentado con don José del Campo Soberón y Larrea, primer conde de Suchil. La noticia de la boda de Verónica con don Ramón sacudió a la sociedad durangueña, y las muchachas amigas de la novia con tiempo encargaron en los principales comercios de la sociedad sus telas de raso, terciopelo y satín turquestán para confeccionar sus crinolinas y demás piezas de vestir que lucirían como estreno en la boda. La madre de la novia se quebraba la cabeza haciendo listas de platillos que satisficieran los paladares de los diferentes gustos, con el objeto de ofrecer viandas variadas en el banquete, dando muestra de refinamiento en el buen comer. Un numeroso grupo de damas voluntarias, familiares y amigas de la novia acometió en jornadas agotadoras el confeccionado de flores de papel crepé en color blanco, con las cuales se formarían grandes guirnaldas para vestir de blanco el interior de la catedral, templo donde se realizarían los esponsales. La casa de la novia era una amplia mansión, con arquería en corredores, 3 patios y más de 20 habitaciones, espacios que todos deberían de vestir adornos de papel, con el color de la pureza y la castidad. Dar asiento a toda la concurrencia era otro problema que revestía preocupación y empleo para el sexo masculino, tarea encargada al jefe de la familia como responsable. Verónica, por su parte, mandó confeccionar el traje nupcial con Belém Soto, la costurera más prestigiada de la ciudad, quien además de atender lo relativo a corte y confección de la prenda ceremonial, también se encargaba de confeccionar el ramo, la corona de azares, el ramo del novio y demás adornos y detalles de elegancia para la desposada, de tal manera de hacerla lucir como novia excepcional. Las amas de casa madrugadoras, que a tempranas horas de la mañana recurrían a las acequias y demás aguajes públicos, donde se preveían de agua suficiente para el consumo del día, gran parte de su tiempo lo dedicaban a comentar las noticias del día, dando especial atención a la próxima boda de Verónica Herrera. Don Ramón, por su parte, no escatimaba dinero para satisfacer las exigencias y caprichos de su prometida, sintiéndose halagado cuando la novia le pedía algo que no estaba previsto. 3 días antes de la boda, que se había fijado para el 5 de noviembre de aquel año, Verónica, en compañía de su familia y un nutrido grupo de amigas, visitaron el Panteón de Oriente, en la tradicional romería del Día de Finados. A la muchacha no la distraían oficios religiosos, fiestas tradicionales, ni pláticas con amigas o familiares. Para ella, su obsesión era la boda, su próximo matrimonio, la ceremonia y los detalles de su enlace matrimonial. No pensaba en otra cosa, ni ocupaba su mente otro pensamiento que no fuera su boda y Ramón, su prometido. En la visita de ese día al cementerio, Verónica tropezó ocasionalmente con una calavera que a flor de tierra yacía en un lado del sepulcro de donde la habían sacado,
tal vez cuando enterraron en ese lugar a otro difunto. La muchacha, al mirarla, le pegó con la punta del pie diciéndole: «Te invito a mi boda, no dejes de asistir». Aquella actitud irrespetuosa de Verónica ante aquellos restos humanos fue considerada por quienes la presenciaron como una broma y nada más. Todos se olvidaron de lo sucedido y los preparativos para la boda continuaron. El 5 de noviembre llegó tan rápido que a todos los organizadores y participantes en la fiesta los hizo acelerar el cumplimiento de tareas y comisiones. La novia a temprana hora se puso el atavío nupcial. Una corte de ayudantes y damas de compañía corrigieron los detalles de su presentación, y lucía esplendorosa y bella, toda una reina vestida de blanco, que irradiaba felicidad y alegría. Las notas de la marcha nupcial se extendían por el recinto sagrado, imponiendo solemnidad al momento. El par de enamorados se postraron frente al altar mayor del templo, y el fervorín que pronunció el orador sagrado arrancó lágrimas a los presentes. En la primera fila, cerca de los novios, se postró un caballero delgado y pálido. Vestía traje negro y la ropa, rostro y cabello, acusaba señales de abundante polvo blanco. Su presencia despertaba curiosidad, miedo y respeto al mismo tiempo. Permaneció hincado durante toda la misa, y cuando la concurrencia abandonó el templo, el desconocido se incorporó a la comitiva y felicitó a los novios. Ya en casa de la novia, donde se realizaba la boda, aquel hombre raro y desconocido se apareció entre los invitados, aunque nadie supo cómo llegó. La música empezó a tocar el vals para los novios, y el eco de las cadenciosas notas rodó por los corredores, filtrándose en todos los oídos. El padre de la novia con ella y la madre del novio con él iniciaron la danza, en tanto que continuaron los novios en el ritual acostumbrado. Posteriormente, cuando los amigos y familiares de Verónica bailaban con ella, pasándosela de mano en mano, el desconocido la tomó de la mano y empezó a bailar al mismo tiempo que le preguntó: «¿Me conoces? Soy tu invitado especial». La muchacha hacía enorme esfuerzo por recordar sus rasgos fisonómicos, su estatura y demás elementos que le permitieran la identificación de aquel desconocido. Después de vano y prolongado esfuerzo, contestó: «No lo conozco. Soy la persona que hace 3 días invitaste a tu boda en el Panteón de Oriente y me recomendaste no faltar». Al mismo tiempo que, para asombro de la concurrencia, dejaba la forma humana física y común y se transformaba en esqueleto humano, descarnado y erguido. La muchacha cayó muerta, fulminada por un paro cardíaco, y el invitado de ultratumba desapareció en el acto tan misteriosamente como había llegado. Aquello se transformó en un acto de confusión y duelo, porque la novia no despertó. Pagó con su vida la osadía de hacer invitaciones a seres de ultratumba. Las consejas pueblerinas dicen que después de 100 años de realizados los sucesos que se narran, todavía de cuando en cuando, en la casona que se ubica por la calle de Negrete, crucero con Zarco, se mira pasear una mujer vestida de novia, y es el ánima de Verónica Herrera, que trata de continuar con su boda interrumpida. El hombre del sombrero. Se trata de una presencia que, vestida de traje, se aparece durante las noches, antes de que las personas concilien el sueño. Algunos piensan que es un demonio en busca de un cuerpo para poseer. El hombre del sombrero siempre parece invocar un intenso miedo en aquellos que lo han visto en sueños. Pero quizás una de las cosas más curiosas de todo esto es que personas de diferentes partes del mundo reportan haber tenido encuentros oníricos con la misma misteriosa entidad vestida de abrigo y sombrero. Esta figura es descrita por los testigos como una sombra cuya forma incluye un contorno fácilmente visible entre la oscuridad de la habitación.
Muchos de los que informan haber tenido esta experiencia onírica hablan de un hombre con sombrero, de ala ancha, que se comporta con cierta curiosidad hacia el área en la que aparece o hacia la persona que lo está viendo. Pero en cualquiera de los casos, el encuentro suele durar muy poco tiempo, y los testigos afirman que es una de las experiencias más vívidas y terribles que se pueden tener en sueños. Y dado que es uno de los fenómenos globales más recurrentes y una experiencia onírica de miles de millones de personas alrededor del mundo, evoca las mismas preguntas. ¿Es una simple alucinación o realmente está relacionado de alguna manera con una entidad sobrenatural? A lo largo de los años, no son pocas las personas que han relacionado a la figura del hombre del sombrero con el fenómeno de gente o figura sombra, supuestas entidades paranormales que generalmente aparecen en una gran cantidad de leyendas y sistemas de creencias de muchas localizaciones del mundo. Sin embargo, aunque el hombre del sombrero tiene algunas de las mismas propiedades de la gente sombra, los encuentros con esta entidad tienen características que los diferencian. En vez de difuminarse como una figura sombra, se aleja como un ser humano y se tiene la sensación de que es algo mucho más maligno. Una de las explicaciones más lógicas detrás de estas visiones podría encontrarse en la parálisis del sueño. Este trastorno es la incapacidad para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el periodo de transición de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia. Este trastorno es la incapacidad de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el periodo de transición de la vigilia al sueño, al dormir, o del sueño a la vigilia, al despertarse. Lo que en líneas generales va acompañado de una sensación de angustia con imágenes muy vívidas. Otra de las alucinaciones más comunes durante la parálisis del sueño es la sensación de que hay algo o alguien más en la habitación que quiere hacernos daño. De hecho, este trastorno ha estado documentado durante siglos y representado en piezas clásicas del Renacimiento, como la pesadilla de John Henry Fuseli. No obstante, si los sueños varían tanto de persona a persona, ¿por qué la gente de diferentes partes del mundo ve una entidad con las mismas características? Aunque por el momento no existe una explicación científica que resuelva en su plenitud la pregunta, podría deberse a temores arquetípicos, imágenes de la cultura popular que memorizamos inconscientemente y recordamos en el peor de los momentos. Gatos y brujas. La relación entre las brujas y los animales siempre ha causado misterio e intriga. Entre los animales que más se han asociado con la magia, encontramos a los cuervos o búhos, pero sin duda, los gatos son los más representativos de esta unión, ya sea por todas las leyendas o por todas las imágenes que nos han llegado sobre los gatos de las brujas. Hasta la Edad Media, los gatos gozaban de una gran protección, tanto de la población como de los gobernantes, gracias a su papel de cazador de roedores que causaban enfermedades y destrozaban las cosechas, y a su relación con los poderes místicos y divinos. Pero durante el siglo XV, la figura del gato se empieza a relacionar con poderes malignos, a los que se debían exterminar. No es de extrañar esta relación, ya que los gatos iban muy ligados a las brujas, y fue concretamente durante la Edad Media que se inició un proceso persecutorio sobre cualquier persona o animal que tuviera relación con poderes mágicos. Ya sea por su carácter autónomo, por su andar sigiloso o por su maravillosa visión en la oscuridad, los gatos han sido compañeros fabulosos para todas aquellas personas que realizaban prácticas paganas. La relación de los gatos con magos, brujas o hechiceras no pasó desapercibida, incluso para quienes en la Edad Media consideraban que todas estas prácticas paganas eran fruto de una relación con fuerzas malignas
y por consiguiente debían ser exterminados. Las creencias paganas fueron consideradas invocaciones al demonio. Es por eso que se empezó en el siglo XV una persecución sin precedentes contra todas aquellas personas que practicaban estos rituales, llegando también a afectar a sus queridos animales, como los gatos. Durante esta época, los gatos, sobre todo los gatos negros, eran considerados seres demoníacos, ayudantes de las brujas, en la realización de conjuros y maleficios. Esta creencia tomó fuerza cuando descubrieron que los gatos eran considerados la reencarnación de las brujas muertas, de ahí que tuvieran poderes mágicos. Así es como a la persecución y exterminio que sufrieron las brujas, debemos añadir también la que sufrieron sus fieles compañeros. Miles de gatos de brujas, acusados de brujería, llegando así casi a su extinción. El perro del infierno. Era habitual escuchar ladridos y aullidos venir del parque a diario. Muchos vecinos solían reunirse por las tardes. Algunos jugaban con sus hijos y otros hacían ejercicios. Y los perros observaban tranquilamente sentados bajo los árboles, esperando a que todos se marcharan para ver qué clase de manjares habían dejado atrás. Había quienes esperaban que el sol se metiera por completo para salir a correr, y se sentían muy bien al estar acompañados por un grupo de fieles guardianes que iban tras de ellos, también ejercitándose. Pero esa noche, los corredores estaban completamente solos. El silencio era total. A donde sea que se mirara, no había ningún perro. De pronto el silencio se vio interrumpido por desesperados ladridos, y en un momento ya eran chillidos. Los arbustos se movían y se hizo de nuevo el silencio. Las personas en el parque se impresionaron un poco con aquellos ruidos. La mayoría de ellos se detuvieron. Observaban de un lado a otro, pero no aparecía ninguno de los perros. Cuando reanudaron su marcha, una agitada respiración invadía todo el parque. Se escuchaba por todos lados, acompañada de un leve gruñido. Y fue entonces que lo vieron, saliendo de entre los arbustos, con el hocico lleno de sangre. Caminaba lentamente, y cada lámpara a su paso se iba apagando. Sus pisadas dejaban una marca ardiente en el suelo, y una densa niebla venía detrás de él. Un enorme perro negro, de más de 1,5 metros. No importaba qué tan buenos hubiesen sido corriendo todas aquellas personas. En ese momento estaban completamente paralizadas. El perro se metió entre ellos, les olía todo el cuerpo, salivando. Cuando todos se sentían perdidos, un chiflido lo llamó hasta su amo. Solo se vio salir de entre la niebla una enorme mano cubierta de fuego, que dejó el ambiente impregnado de azufre. Al día siguiente, eran menos los perros que se presentaron al banquete diario, y cuando sus ladridos no se escuchan, los vecinos del lugar saben que no deben poner un pie en el parque, porque esa noche le toca su paseo, al que desde ese día lo conocen como el perro del infierno. Sola hasta tarde. Odiaba ser la última en irse a dormir. Nunca supe por qué, pero ver mi casa en silencio, con los pasillos oscuros y la tenue luz de la luna que se filtraba por las persianas, me era una experiencia desagradable. El asunto era todo un tema en mi casa. Cada vez que de pequeña me desvelaba, mi padre tenía que quedarse conmigo hasta que me durmiese. Ya más grande, comprendí que no debía ser tan egoísta e instalé un viejo televisor en mi habitación para aliviar la desesperación que sentía en esas noches en vela. Sin embargo, cada vez que los sonidos de la casa se iban apagando, me apresuraba a dejar lo que fuese que estuviera haciendo y me acostaba a dormir.
Las carreras por no ser la última despierta se prolongaron hasta una noche de marzo. Ya había cumplido mis 17 años y había ingresado a la universidad hacía poco. En ese momento decidí que debía crecer. Aprovechando la proximidad de un examen parcial, decidí enfrentar mis miedos, pasando la noche despierta y sola, pero estudiando. Preparé café, compré algo para comer, desplegué mis libros sobre la mesa de la cocina y comencé a estudiar. Afortunadamente para mis nervios, esa noche todos habían decidido trasnochar. Las luces de los pasillos se prendían y apagaban. Mis hermanos caminaban por las habitaciones. Los televisores estaban encendidos. Todo este movimiento calmó mis ansias, y agradeciendo a la familia comprensiva que tenía, pude concentrarme plenamente. Alrededor de las 3 de la madrugada, el movimiento cesó un poco. Creí que era algo normal, pues mis hermanos tenían escuela al día siguiente y mi papá trabajaba. Mamá seguía despierta, ya que de la habitación contigua se escuchaban murmullos. A ella siempre le encanta leer en voz alta, pero esa noche seguramente mantenía la voz baja porque no quería distraerme. A las 5 de la mañana decidí terminar e irme a dormir. Pude oír que mamá seguía leyendo en el cuarto contiguo. Sin abrir la puerta le dije: «Hasta mañana, disfruta la lectura». Caminé por el pasillo, la luz se apagó tras de mí. Mamá siempre se anticipa a mis movimientos, pensé. Cuando llegué al cuarto de mis padres, para mi sorpresa, me encontré en la puerta con mi madre, quien con cara de dormida se frotaba los ojos. Entre bostezos me dijo: «Qué bueno que hayas perdido tu miedo a quedarte sola. Nos fuimos a dormir temprano ayer, a eso de las 11 para no molestarte. Estabas tan concentrada que no nos animamos ni a decirte buenas noches». El fantasma de la novia. Las estaciones de la línea A del Metro de Buenos Aires, Argentina, fácilmente podrían entrar en la categoría de las más embrujadas en el mundo, debido a la gran cantidad de historias fantasmales que se desarrollan en su interior. Actualmente en esta red subterránea, inaugurada en 1913, circulan más leyendas que vagones, aunado a las intermitentes luces, los viajes lejanos entre cada parada y el aroma de la madera vieja, le han convertido en el sitio idóneo para un ghost tour o un tour de fantasmas, en el cual los amantes del terror pueden ir a pasar un buen rato. Una de tantas historias de aparecidos involucra al fantasma de una novia, una extraña mujer que deambula entre las estaciones Alberti y Pasco, vestida con un hermoso vestido blanco. Se cuenta hace muchos años, esta pobre mujer se encontraba en el altar, esperando al futuro esposo, pero este jamás llegó. En su lugar, se presentaron los amigos para anunciarle a la muchacha el arrepentimiento del joven. La noticia de tal huida y abandono fue más de lo que la mujer podía soportar. Salió corriendo de la iglesia, llorando a gritos, y fue a callar su desesperación, arrojándose a las vías del subterráneo. Desde entonces, cada día sábado, en el horario que debió efectuarse la boda, empezó a materializarse este ente encarnado, vestido de blanco. Dicen que al paso del tiempo, el novio fue mortalmente herido en la calle San José, y entonces el fantasma de la novia encontró la paz, pues no se le vio otra vez flotando por las estaciones. No tengas prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio, y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaba un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron. Por eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa, y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar,
Rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación, mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre ancianito lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico, para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando y entre sollozos. Lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: «No tengas prisa, ya lo sabrás». En ese instante, la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido, algo que le fue difícil de creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras, pero de su abuelo solo pudo ver una traslúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. La página del diablo. Había escuchado mucho sobre aquella mítica página, un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencial, y por si fuera poco, se encontraban también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos, desde la comodidad de su hogar. Además, había un apartado por demás exagerado, en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Lo extraño de todo esto es que todas las personas que solían hablar de ello no tenían ni la mínima idea de la dirección web del sitio, por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento como muchos otros, una simple leyenda urbana que tenía más datos descabellados que ciertos. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte. Y bien dicen que el que busca encuentra. Después de un mes de investigación y de surfear los sitios más extraños que puedan hallarse por la red, en una simple y llana ventana emergente, apareció casi por sí solo, como si tuviera que cumplirse ciertos requisitos de navegación, y basándose en estos hábitos, se obtuviera una invitación para entrar. Para desbloquear el acceso, había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar a este sitio implica entregarte al diablo. ¿Estás de acuerdo? Pero no había botones para elegir sí o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes, en las cuales obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces así lo hizo, y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de videos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios, gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos, y para él ya había sido suficiente. Con lo que vio, no podría dormir el resto de sus días. La ventana no tenía ninguna X para cerrarse. Detener el proceso no sirvió de mucho. Apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado. Aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un momento de estática, en el cual se materializó un ser humanoide desprovisto de piel y empezó a salir de la pantalla. Por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo, pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su macabra sonrisa llena de filosos dientes.
saboreándose al muchacho. Le hacía saber su horrible futuro solo con gestos, y dejaba que el aire se impregnara con el miedo de Daniel, quien, habiéndose entregado al diablo desde su inicio, había pasado a formar parte del elenco, como otros cientos de curiosos, cuyos videos servían para atraer a nuevos miembros. Los visitantes. Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal. No faltaba el grupo de chicos que encontraba divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos, o en el peor de los casos a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, regresó a la casa sin color en su rostro, ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo. No entendía qué podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo, tomándome fuertemente del brazo, me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar, nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio, solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grisáceo y flaco, que fácilmente alcanzaba los 3 metros. Parecía que buscaba algo, y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia. No sabía qué hacer. ¿Cómo saberlo? Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse, hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle, pero en ese momento, la criatura emitió un chillido intenso, con el cual nos sangraron los oídos y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 más como él, hasta perderse en una cegadora luz, allá, a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos había, o cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos mucho miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más, a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. La mayoría regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad, y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin volver a ver aquel horrible rostro. No mires bajo la cama. No mirar debajo de la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o para raptar, esperando usarlos como mascotas en el mundo oscuro. Con una advertencia así, se mantenía a raya y, por supuesto, muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble, o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo le tomara de los pies. Una noche, sin querer, de tanto moverse, la manta se corrió un poco y sintió el frío. Quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo.
En el segundo intento puso tanta fuerza que, pegado a la cobija, vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa, con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaban cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Tomás se dio la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. Al día siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble. Para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba debajo de la cama, la viejecilla tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo observaba con gusto. Al paso del tiempo se podía decir que se hicieron amigos, y por las noches, la viejecilla subía a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama, así que levantó la sábana, y allí estaba, esa horrible cosa llena de dientes, con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo. Se saboreaba al niño desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos. Debajo de la cama solo te espera lo que mereces. Por eso, debes ser bueno. La historia de Judy. Judy era una niña tierna, amable, sonriente, con mucho amor para el prójimo, especialmente por los animales, llena de sensibilidad enfocada al arte en todas sus expresiones, desde sus esculturas de plastilina hasta la belleza capturada en un dibujo hecho a mano. Convertía cualquier momento o vivencia en una hermosa obra de arte. Al cumplir 8 años, las cosas empezaron a cambiar un poco. Había ocasiones en que ella desaparecía por horas, sin recordar dónde había estado, qué había hecho, o cualquier detalle que diera cuenta de lo sucedido. Su actitud se mostró distinta también. Su interés en el mundo que la rodeaba se perdió, junto con su amor por el arte. Ya no había dibujos, esculturas, ni sonrisas. Poco a poco se empezó a alejar de su familia. Pasaba días enteros encerrada en su cuarto, sin querer hablar con nadie, y parecía molesta por todo. Un día me quedé a dormir en su casa. Judy, su hermano y yo estábamos en la misma habitación. Sus padres en la habitación de un lado. Ella se veía algo nerviosa, mirando hacia la puerta y la ventana. De pronto, un poco asustada, dijo que el chupacabras estaba viendo desde la puerta y quería entrar. De un salto rápido, su hermano ya estaba en la puerta cerrándola. Pero ahora, ella no quitaba la vista de la ventana, diciendo que entraría por ahí. Después de cubrir la ventana para que no se viera nada hacia afuera o alguna luz pudiera entrar por ella, Judy cayó dormida sintiéndose más segura. Nosotros velábamos su sueño por si la pesadilla regresaba. En un tiempo que nos pareció razonable, decidimos dormir también. Mientras nos cobijábamos, se escuchaba en la ventana un clic-clic, como si la rama de un árbol movida por el viento golpeara el vidrio. Pero ahí no había árboles. El sonido no cesaba. Se hacía cada vez más fuerte e insistente, como si alguien tocara desde afuera solo con su uña. Jugando a los valientes como jóvenes que éramos entonces, corrimos un poco la cobija con la que habíamos tapado la ventana. No había nada. En el momento en que la solté, el instante pareció eterno y en cámara lenta. Un par de manos grises, escuálidas, con dedos muy alargados, se tomaron de los barrotes de la ventana. Dándose impulso con ellas, lentamente una masa gris se asomó por debajo del marco.
Sus grandes ojos negros nos vieron fijamente y quedamos inmóviles al ver su rostro, con apenas una línea en lugar de boca y solamente 2 fosas por nariz. Subió una pierna, después la otra, para pasar entre los barrotes, porque era muy delgado. Al chocar con el vidrio de la ventana, su cuerpo se vio como la interferencia en la televisión. Lo atravesó sin problemas. Se paró junto a la cama de Judy. Nosotros habíamos retrocedido sin darnos cuenta, cuando él avanzaba y observamos su forma detenidamente. Era como un niño, no más de 1 metro de estatura, delgado, con la cabeza grande. Estaba desnudo. Su piel era gris y babosa. Lo sé porque lo toqué, al momento en que él tomó a la niña del brazo. La jaló muy rápido, como si quisiera llevársela a rastras por la ventana. Estiré mi mano y lo sujeté por la cabeza. Mi miedo era muy grande porque no podía soltarlo. Mi mano se cerró muy fuerte. La levanté, pero él seguía pegado a ella. Pataleaba muy fuerte. Yo gritaba y entonces, con sus chillidos, 3 más de ellos se metieron por la ventana de la misma forma. El hermano de Judy corrió hasta ella y solo alcanzó a tomarla del pie, pero esas criaturas eran muy fuertes. Uno de ellos la tomó a la misma vez por el brazo y los jaló con tal facilidad como si se tratara de un par de trapos. Los otros se encargaron de que su hermano la soltara y le quebraron las 2 muñecas. El que estaba en mi mano se soltó, o no sé si yo lo hice, pero salieron por la ventana. Subieron por la barda como arañas y la saltaron sin problemas. Salimos de inmediato tras de ellos, pero el camino fue demasiado largo. Había que salir del cuarto, cruzar el comedor y la sala hasta llegar a la cocina, donde había una puerta con un pasillo largo que nos llevaba hacia afuera. Me subí sobre la lavadora, pero ya no pude ver nada. Judy desapareció por 2 días. Después de eso, en sus dibujos vimos el cambio. En ellos ya solo había sangre, maldad, demonios, y estas criaturas grises siempre estaban presentes. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.